mensaje de hoy que lleva por título Entendiendo el avivamiento bíblico, el poder del Shamá. Entendiendo el avivamiento bíblico, el poder del Shamá. Bien, vamos a adentrarnos entonces en este precioso mensaje. Muy bien, amados. Entendiendo el avivamiento bíblico, el poder del Shamá. Un corazón, como subtítulo a este mensaje le podríamos colocar como subtítulo un corazón listo para el avivamiento, más allá de lo emocional, ¿sí? Amados, hoy reflexionaremos sobre algo tan simple, pero tan profundo como escuchar la palabra de Dios. En nuestra vida cotidiana escuchamos muchas cosas. Escuchamos música, escuchamos noticias, escuchamos conversaciones, escuchamos mensajes en las redes sociales. Pero cuando hablamos de oír en la palabra de Dios, este acto trasciende lo físico, trasciende lo terrenal, ¿sí? No se trata simplemente de captar sonidos con nuestros oídos de manera pasiva, como cuando uno por ahí pone la radio, pone música y escucha allí al pasar, está escuchando sonidos que están siendo percibidos por nuestro oído externo, medio e interno, ¿sí? Sino que se trata de recibir la verdad de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, se trata de oír la verdad de Dios con un corazón dispuesto a entender y obedecer. Esto es lo que hemos venido más o menos entendiendo a partir de la parábola del sembrador, ¿sí? En los distintos análisis que hemos hecho hasta aquí. El último domingo que hablamos de esto, hablamos de la etimología de la palabra hebrea, de la etimología de la palabra oír, que proviene de la palabra hebrea shamá, ¿sí? En hebreo la palabra shamá significa tanto oír como obedecer, significa las dos cosas. Da lo mismo decir una cosa que la otra para el que tiene una cosmovisión hebrea. Oír y obedecer. Esto nos revela que oír en la palabra de Dios implica acción. No es suficiente escuchar pasivamente, como dije recién, percibiendo apenas los sonidos que puede emitir un predicador, en este caso alguien que está predicando la palabra del Señor, sino que debemos responder activamente a lo que Dios nos dice. Hoy, en este mensaje, vamos a explorar cómo este principio transforma nuestras vidas y además vamos a ver qué significa ser buena tierra, que eso es lo que nos quedó pendiente de los textos pasados, ¿sí? de los que hemos analizado en los textos pasados. Nuestro texto base, atención por favor acá, los textos que vamos a utilizar como base para predicar hoy el mensaje de la palabra se encuentran, como vimos ya en algunos fines de semana pasados, Mateo 13, 18 al 23, que es donde se encuentra la parábola del sembrador, pero hoy vamos a hacer un cuadro comparativo con los evangelios sinópticos, es decir, con el evangelio de Marcos y con el evangelio de Lucas, y vamos a leer los versículos en Marcos 4:20 y en Lucas 8:15. ¿Qué quiero decir cuando digo evangelios sinópticos? ¿Sí? Ya alguno escuchó esa palabra y quizás no sabe de qué estamos hablando. Los evangelios sinópticos son 3: Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes cuando leen en sus Biblias ustedes encuentran 4 que se les llama evangelios: el evangelio del apóstol Juan, el del apóstol Mateo y el de Lucas y Marcos, ¿sí? Son 4 evangelios. A los 3, excepto el de Juan, a los 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos porque son evangelios que, según los estudiosos de estos temas, la etimología de la palabra oír, que en hebreo se dice shamá. Shamá se escribe S-H-A-M-A, ¿sí? Shamá. ¿Qué significa tanto oír como obedecer? Ambos significados son aplicables, ambas acepciones son aplicables a la palabra shamá en hebreo. Esto nos revela que el oír, la palabra de Dios, implica acción, no es una cuestión pasiva, como dijimos, no es suficiente con oír pasivamente, sino que debemos responder activamente a lo que Dios nos está diciendo. Hoy vamos a explorar cómo este principio transforma nuestras vidas y qué significa ser buena tierra. La buena tierra que recibe la palabra de Dios para producir un verdadero avivamiento, ¿sí?
Dijimos que íbamos a retomar desde la parábola del sembrador, que está escrita en Mateo 13, verso 18 al 23, y que también lo vamos a interrelacionar con los evangelios sinópticos de Marcos y Lucas, Marcos 4:20 y Lucas 8:15, donde Jesús explica la parábola del sembrador. En estos tres pasajes Él explica. Y lo vamos a ver en estas tres versiones, en estos tres evangelios, porque cada uno de ellos aporta algo importante para complementar la historia, ¿sí?, de esta parábola. A través de estos versículos aprenderemos que el verdadero avivamiento no consiste en emociones efímeras ni manifestaciones externas, sino en un corazón que oye, entiende, retiene y obedece la palabra de Dios con perseverancia, ¿sí? Así que pregunto, ¿estás listo para evaluar hoy tu corazón? ¿Es tu corazón una tierra receptiva a la palabra de Dios, a la semilla de la palabra de Dios? Vamos a descubrir juntos hoy cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro corazón y si realmente estamos dispuestos para llevar ese fruto abundante para la gloria de Dios, como Dios espera que nosotros hagamos, ¿sí? Bien, entonces dijimos que la palabra Shama, esta va a ser la palabra central de lo que hoy vamos a tratar, significa y tiene que ver con el oír activamente, es decir, escuchar, con la intención de entender, ¿sí?, con el propósito o el fin de obedecer lo que voy entendiendo de la palabra de Dios. Entonces, si lo queremos definir en pocas palabras, a la palabra oír desde el punto de vista bíblico, sería escuchar con atención para entender con el fin y el propósito de obedecer. Si lo quieren anotar, para no olvidarse, eso significa oír desde el concepto bíblico hebreo. Escuchar con atención para entender con el fin o propósito de obedecer. Muy bien, vamos a leer entonces el pasaje bíblico de Mateo 13, verso 18, y fíjense que llamativamente Jesús comienza diciendo la explicación de esta parábola con esta palabra, precisamente, oíd. Oíd, le dice a sus discípulos. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del cielo y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ok? Oíd pues, dijo Jesús en el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es decir, Jesús les estaba diciendo, ahora que sabemos ya el concepto de lo que era oír para los hebreos, cuando Jesús les dijo, oíd pues, les estaba diciendo, escuchen con atención para entender con el fin o propósito de obedecer. Eso es lo que Jesús les dijo con solo decirles a ellos, oíd, lo que significa la parábola del sembrador, ¿sí? Escuchen con atención para entender con el fin o propósito de obedecer. Y ahí es cuando Él comienza a explicarles de qué se trata todo esto. Jesús dijo en Mateo 13:19, ahora retomando el análisis y recordando un poquito los mensajes pasados, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la PDT, la versión PDT dice así, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, viene el maligno y los distrae para que no hagan caso del mensaje. ¿Se acuerdan? Que fue el primer domingo que hablamos de la parábola del sembrador, cuando aprendíamos
y el Señor nos hablaba acerca de que debemos estar nosotros enfocados, no desenfocados y distraídos, porque el enemigo cuando logra distraernos con cualquier eventualidad de la vida, ¿sí? Cuando logra distraernos y desenfocarnos de la palabra del Señor, que encima no la estamos entendiendo del todo, pues el enemigo logra quitar de nuestro corazón, arrebatar de nuestro corazón la semilla que fue sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente y corazón. Recuerden que la palabra de Dios, cuando habla de corazón, no está hablando del órgano que funciona como bomba de sangre, ¿sí?, en nuestro tórax, sino el corazón desde el punto de vista bíblico es nuestra mente. Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es otro tipo de cristiano, de corazón que está recibiendo la palabra de Dios, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero, ahí aparece el pero, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Hemos venido analizando entonces a la tierra distraída, que pierde la semilla y se desenfoca, a la tierra llena de piedras, piedras de incredulidad, de pecado, piedras de pecado que endurecen el corazón, que no soportan las pruebas, que no soportan las persecuciones, ¿sí?, o los obstáculos, rápidamente se frustran y se escandalizan por causa de estas cosas que suceden cuando uno comienza a escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que de pronto viene y se burla de nosotros cuando escuchamos al Señor y su palabra, o cuando pretendemos poner por obra los principios del reino de Dios y vemos que nos vamos contra la corriente del mundo muchas veces, y muchos comienzan a perseguirnos por eso y comienzan hasta a burlarse de nosotros y demás. Y hay personas que no logran superar ese tipo de presiones, no están arraigados fuertemente, entonces al no tener raíces, estas personas se escandalizan. Cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, se escandalizan, tropiezan. La palabra tropiezo viene etimológicamente de la palabra escandalizo, ¿sí?, de donde también se toma la palabra escandalizar. Y alguien que se escandaliza es alguien que chilla, que se queja, que está todo el tiempo quejoso, quejumbroso, ¿sí? Entonces, hay cristianos, hay personas que reciben la palabra del Señor en esas condiciones. Son una tierra que tiene también estos obstáculos y que no están dando el fruto que deberían dar porque están también desenfocados, no están haciendo las cosas como corresponde, no están oyendo como corresponde, y ese es el problema, que no dan fruto finalmente y terminan escandalizados con el Evangelio. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es otro tipo de territorio, de tierra que recibe la semilla, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense que el texto dice, oyen la palabra, pero también están, aquí en esta también vemos el pero. Hay un pero que es el que produce la infructuosidad de la vida cristiana, ¿sí? Hay un pero que no deja dar el nivel de fruto que se espera que nosotros demos para el Señor. Hay un pero que está impidiendo que esa vida abundante, llena de la gracia de Dios, de crecimiento y de multiplicación que Dios espera para sus hijos, no se esté dando. ¿Y cuál es ese pero? Fíjense que en la RB, en la Reina Valera, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios que se está escuchando y se hace infructuosa. Probablemente en este momento, alguien que está escuchando este mensaje y de pronto está pasando por un problema financiero, está pasando por problemas económicos o situaciones laborales que están complicadas, alguna situación de falta de desarrollo en el ámbito profesional o laboral, ¿sí? Y están preocupados por esas situaciones, están estresados toda la semana, y ahora cuando llega el momento de oír a Dios, no le oímos a Dios al 100%, no tenemos realmente toda la capacidad del oír, del shamá, puesto a disposición de Dios, porque nuestro corazón está siendo llevado de aquí para allá de manera inquieta, está nuestro corazón inquieto, estresado con las situaciones que están sucediendo, y el engaño de las riquezas, de cómo
podemos estar produciendo más riquezas esta semana que viene, cómo voy a hacer para producir dinero, para hacer aquello y esto otro, ahogan la palabra de Dios. Entonces, la recomendación, ahora que vamos a entrar en profundidad a este pasaje de la buena tierra, que es lo que realmente nosotros queremos ser. No queremos ser la tierra distraída, no queremos ser la tierra incrédula y no queremos ser la tierra entre espinos que está llena de afanes, ¿sí? Sino que queremos ser la buena tierra. Entonces yo te invito a que prestes toda tu atención, que pongas toda tu atención, que te concentres para entender lo que viene del mensaje, porque es sumamente importante para que dejes de ser alguno de esos tres tipos de tierra infructuosos y te transformes en una tierra que lleve fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que esa es la voluntad de Dios para sus hijos realmente. Este texto que leíamos recién en la Reina Valera, en la NTV, en la versión NTV, dice así: pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. No se produce ningún fruto. Cuando la vida de una persona está atrapada en las preocupaciones, ¿sí? Y en el atractivo de las riquezas, se produce el problema de la infructuosidad en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra y el mensaje quedan desplazados. Y en la TLA, en la traducción del lenguaje actual, como siempre muy clara, dice: pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. ¿Qué es lo que hace el mensaje? Cambia nuestras vidas. El mensaje de la palabra de Dios, la semilla que cae en buena tierra, cambia la vida de esa persona. Pero en este caso, esta persona que está afanada, que está estresada, que está cargada, que vive preocupada por un futuro incierto, ¿sí? Y por el engaño de las riquezas, no permite que la palabra de Dios produzca ese cambio profundo en el pensamiento, en las emociones y en las conductas. No permite eso porque tu mente está alejada, tu mente se aleja de la palabra, se desplaza, ¿sí? De la palabra, lejos de la concentración para entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, una vez más te llamo: hey, ven aquí, presta atención, ocúpate de este mensaje, olvídate de todo, deja toda preocupación de lado porque tienes que aprender a dar fruto como la palabra de Dios nos enseña para que la vida sea transformada. ¿Por qué dice el texto bíblico en la TLA que no hay fruto? Dice: pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Increíble, pero hay gente que está en esas condiciones. Están en esas condiciones. Pensando que las riquezas pueden traer las soluciones. Y realmente, amados hermanos, yo creo que aquellos que ya pasaron los 40 ya tienen la experiencia suficiente de vida como para darse cuenta que las cosas importantes de la vida no son materiales, que las cosas realmente trascendentes, importantes, relevantes de la vida no son las cosas materiales. Eso es lo de menos. Cuando descuidamos lo inmaterial, es decir, desde lo espiritual hacia lo emocional, cuando descuidamos el espíritu y el alma, es cuando se producen los problemas en lo material también. Por consecuencia, todo comienza a morir, a entrar en un estado de autodestrucción. El hombre se autodestruye porque no entiende el propósito de la vida y no entiende las cosas que realmente tienen valor en la vida y se pasan atendiendo cosas urgentes dejando de lado las cosas importantes. Así que esta palabra nos está llamando a reflexionar sobre eso. Veamos ahora entonces, como les dije, los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, este solo pasaje, ¿sí? Estos pasajes de este solo versículo de la buena tierra, lo vamos a ver en los tres evangelios sinópticos. Mateo 13:23, escuche con atención lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Vayan anotando los verbos. Oye. Número 1. 2. Entiende la palabra. Número 3. Da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Marcos 4:20. Marcos 4:20. ¿Qué dice allí? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra. Dice lo mismo que Mateo, pero aquí agrega algo más. Dice, y la reciben.
la reciben, la aceptan y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Fíjense lo que agrega aquí Lucas. Corazón bueno y recto, la persona que con un corazón bueno y recto retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Se agregan, ¿vieron cómo están hablando de lo mismo? Sin embargo, van agregando cosas que son sumamente importantes y complementan. Para eso fueron escritos los evangelios sinópticos, porque cada autor inspirado por el Espíritu Santo fue agregando uno una cosa y otro otra y complementaron así la historia completa. Entonces, en resumen, el que oye y entiende la palabra, decía Reina Valera, los que oyen la palabra y la reciben, decía Mateo, ahora Marcos, y Lucas decía, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Sí? Los verbos que vemos allí, ¿cuáles son entonces? Oír, entender, recibir, retener. Si pueden anotarlo, esto es importantísimo para que luego lo revisen en sus Biblias y vuelvan a reflexionar sobre este mensaje. La buena tierra es aquella que oye, entiende, recibe y retiene. ¿Qué quiere decir retener? Pues si lo buscamos en el diccionario, la acepción que se aplica a este pasaje bíblico es la segunda acepción de la palabra retener que dice en el diccionario, conservar en la memoria algo. Es decir, que no solamente oigo para entender, acepto lo que Dios me dice para obedecer, sino que también la guardo en mi memoria para que no se me olvide cada día poner en práctica lo que Dios me ha venido enseñando a través de las Escrituras. Y Lucas agrega diciendo, y dan fruto con perseverancia. Bien, entonces, sumando los tres evangelios sinópticos, lo que podemos extraer como un resumen de allí es que la buena tierra representa a aquella persona que oye, entiende, acepta conservar en la memoria la palabra de Dios para obedecer con perseverancia. Repito, el resumen de estos tres evangelios sinópticos sería que la buena tierra representa a aquella persona que oye, entiende, acepta conservar en la memoria la palabra para obedecer con perseverancia. Fíjense cómo llegamos, haciendo el análisis de los evangelios sinópticos, cómo llegamos a la misma conclusión de lo que significa la palabra hebrea shamá. ¿Sí? Se condice plenamente con el shamá hebreo. Oír, es decir, escuchar para entender, con el fino propósito de obedecer. Exactamente eso es lo que Jesús está enseñando en estas parábolas. Ahora, ¿qué dice el texto que ocurre con aquel corazón que se presenta de esta manera ante Dios? Un corazón dispuesto, totalmente centrado en la palabra, concentrado en ella para entenderla a ella, para escuchar a Dios plenamente, tratando de comprender plenamente el propósito de lo que Dios está tratando de decirle en la palabra, explicando en la palabra, transmitiendo por la palabra a esta persona. ¿Qué es lo que se va a producir en esa persona que representa la buena tierra? Pues dice la palabra que va a producir fruto. Y que ese fruto será un fruto que va a ir creciendo de 30, 60 y de 60 a 100 por uno. ¿Sí? Es decir, progresivamente hacia la abundancia, tendiendo hacia la abundancia, de 30 a 60 y de 60 a 100. Eso es crecimiento, eso es multiplicación, eso es abundancia, pero es progresivo. Por eso es que se debe hacer con perseverancia. No es una cuestión mágica que de la noche a la mañana se produce un cambio en mi vida y paso de la limitación a la abundancia o paso de un vicio conductual a una transformación absoluta de la noche a la mañana. No, tengo que trabajar cosas en mi vida a partir de la transformación de mi manera de pensar,
de la metanoia, del cambio de la manera de pensar, el arrepentimiento genuino. No debemos abortar este proceso, ¿sí? Debemos cuidarlo y lo debemos cuidar con perseverancia todo el tiempo. ¿Qué es lo que se produce? Estamos hablando de 30, 60 y 100. 100 por uno. Son 3 niveles de producción que nos está dando allí como referencia esta parábola del sembrador. Se produce vida, se produce más vida y se produce mucha vida. Esto lo vamos a dejar para otro mensaje, ¿sí? En Juan 15 el Señor Jesucristo habla precisamente lo mismo. Allí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y mi Padre es el labrador. Y luego dice Jesús, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado, pero el que lleva fruto será limpiado por mi Padre para que lleve más fruto. ¿Sí? Fíjense que Jesús dice fruto, más fruto y en el verso 5 dice mucho fruto. Exactamente lo mismo que el Señor estaba enseñando aquí en esta parábola del sembrador. 30, 60 y 100 por uno. 3 niveles de producción. Vida más vida y mucha vida. ¿Qué es eso? Sino un verdadero avivamiento. Eso es realmente un verdadero avivamiento. Vida que se apodera de aquello que estaba todavía encapsulado en esa semilla. ¿Sí? Previa muerte de la semilla se produce la vida, se produce el brote de la vida y luego del brote se produce la multiplicación y la fructificación de esa semilla. Eso es un verdadero avivamiento. Ahora, la pregunta que me hice mientras estaba preparando este mensaje es, ¿qué es lo que se promociona hoy o se promueve hoy como avivamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que cuando vemos, no sé, afiches de algún evento referido a avivamiento o algún video que está mostrando algún lugar donde se está produciendo un avivamiento, ¿qué es lo que realmente nosotros vemos en esos videos, en esos afiches? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se promueve como avivamiento? Hice una pequeña búsqueda y preparé un video cortito con varias muestras de lo que hoy se promueve y se promociona como avivamiento, ¿sí? Ustedes recordarán que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, cuando hablaba del uso de los dones de revelación, el don de lengua, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, cuando él hablaba del orden cúltico que tenía que tener cuando se congregaba la iglesia en algún lugar, cómo tenía que ser el culto cristiano, finalmente el apóstol Pablo dice que todo lo que se haga en una reunión cristiana que pretenda ser bíblica y cristocéntrica, se debe hacer todo decentemente y con orden. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Todo se debe hacer decentemente y con orden. Entonces, vamos a preparar un video para compartírselo. Este video se lo voy a compartir ahora, se lo van a compartir, para que podamos ver qué es lo que se está promoviendo desde hace unos cuantos años ya a la fecha como avivamiento. Y luego vamos a ver, según la Escritura, qué es un avivamiento bíblico. Bíblico, qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de un avivamiento. ¿Sí? ¿Estamos listos con el video? Algunos son de muy mala calidad porque son videos de los 90, algunos, como la primera parte es un avivamiento en teoría de los años 90 en la Argentina y después de allí va pasando hacia otros videos que están un poquito con mejor calidad. ¿Sí? Vamos entonces con el video y luego analizamos. Fire on his life. Fire on her life. Come here, brother. Come here.
Espíritu Santo, signs and wonders Señales y maravillas are going to begin in your ministry estarán en tu ministerio in Guatemala. en Guatemala. Tómese de la mano, tómese de la mano. You're going to take this fire back with you. Ustedes se vayan a llevar este poder de Dios con usted. This fire is going back with you. Este fuego regresa con usted. When I say 3, Cuando yo diga 3, you say fire. usted dice fuego. It's going back with you to your ministry and Y church. usted se lo va a llevar a su iglesia y su ministerio. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Doctrina de la prosperidad, el humanismo, positivismo, lo carismático, el misticismo, el posmodernismo, la nueva era, etc. Pero hoy nos concentraremos en algo muy preocupante que aparentemente tiene cara de bueno, ya que basan su doctrina en un supuesto avivamiento, pero en el fondo es malo, ya que muchas cosas que practican son similares a cultos paganos: moverse incontroladamente, reírse histéricamente, sacudir la cabeza, gritar como animales o hacer ruidos raros. Ninguna de estas cosas se registran en la sana doctrina que enseñó Jesucristo. Nada de esto es ser lleno del Espíritu. Son doctrinas extrañas que se han vuelto tradición en las congregaciones. Si no te caes, no has sido lleno del Espíritu. Si no hablas en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu. Si no vomitas, no has sido liberado, etc. ¡Qué tragedia! Drunk again!
lány meg nem perzselték. Hallgass rám, így szolgálja, és figyelj rám, ó Izrael! Ne félj, én népem, mert megváltott. Én téged nevedem, hívtalak, enyém vagy. Mert én vagyok ezt a te Istened. Megtartó, Izrael szentje. Népeket adtam, váltságul élni. Mivel kedves vagy és szeretlek téged. Megszentselem! Megszentselem őket! New anointing! Népeket adtam, váltságul élt. Mivel kedves Antes de decir cualquier cosa, quiero comentarles algo para que ustedes vean desde dónde uno puede hacer este análisis que vamos a hacer a partir de ahora en las Escrituras. Muchas veces cuando alguien me escucha decir lo que yo voy a decir en adelante, piensa que soy una persona anti todo esto, lo que tiene que ver con lo carismático, que soy anti Espíritu Santo, anti dones, anti mover de Dios, anti todo eso. Y la verdad absoluta es que yo nací en un movimiento carismático, me crié en un movimiento carismático, desarrollé el ministerio en un movimiento carismático y al día de hoy sigo siendo carismático, ¿sí? Entonces, primero y principal esto, ¿qué significa ser carismático? La palabra carismático viene del griego charis, que tiene que ver con el don del Espíritu Santo, el don de la presencia de Dios en nosotros. Ahora, esto que acabamos de ver, ¿es el mover del Espíritu Santo? ¿Por qué dije yo, les estoy contando yo que he nacido en el movimiento y me he criado y me he desarrollado en el movimiento carismático? Para que todo aquel que escuche este mensaje el día de mañana, que va a quedar grabado en YouTube, sepa y entienda que yo no soy cesacionista, yo soy continuista, ¿sí? Desde el punto de vista pneumatológico, es decir, desde la doctrina del Espíritu Santo, yo creo en todos los dones del Espíritu Santo funcionando al día de hoy en la iglesia, ¿ok? Creo porque me baso, me fundamento en las Escrituras. Dice 1 Corintios 1:7 claramente que los dones del Espíritu Santo estarán vigentes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice así de clarito en 1 Corintios 1:7. Ahora, ser carismático, ser continuista, creer en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo en la iglesia, en el avivamiento que produce la presencia de Dios en la iglesia, ¿significa creer que esto que acabamos de ver es avivamiento? Bien. Hubo un momento en mi vida que tuve que hacer un quiebre, por allá por los años 90.
Yo estuve con varios de estos que ustedes vieron ministrando aquí. Al principio apareció el pastor Claudio Freyson, por ejemplo. Después apareció Benny Hinn. Después apareció un muchacho acá de Neuquén, que ya no me acuerdo ni el nombre. Hace tantos años que no me relaciono con estas personas. Y son todas personas con las cuales yo estuve reunido y que oraron por mí de manera personal. Oraron para que yo fuera también uno de los ministros que ministrara todo esto a otras personas. Y por un cortísimo tiempo, cortísimo tiempo, diría yo unos 3 o 4 meses, no más que eso, yo estuve metido en ese movimiento, ¿sí? Yo tenía apenas 25 años, 24 para 25. Estábamos recién comenzando el ministerio junto a mi esposa en el año 1992, cuando yo comencé a tener experiencias con estos movimientos. Y el Espíritu Santo fue justamente el que se movió en mi vida para decirme, ahí no, en eso no te metas. Inmediatamente el Espíritu Santo, al poco tiempo de que yo me estaba entusiasmando con eso, ¿sí? Porque desde el punto de vista de aquellos predicadores que les gusta llamar la atención y ser un poquito estrellas y que todo el mundo hable de ellos y demás, es como que le gusta a los predicadores que son un poco, la palabra es narcisista, ¿sí? Un poco narcisista, que llamar la atención y ser el centro de atención de estos movimientos espirituales, ¿sí? Y de esa manera concentrar poder en ellos y poder manipular una serie de cosas a partir de ese tipo de ministración. Bien, gracias a Dios que lo que hizo el Espíritu Santo en mi corazón fue llevarme a las Escrituras. Aún siendo yo muy jovencito, llegué, me acuerdo, a la ciudad de Cipolletti después de estar con Claudio Freyson en Buenos Aires. Llegué a Cipolletti y me puse a investigar sobre el tema de la unción en la Biblia. Porque para esta altura yo ya había leído libros acerca de la unción del Espíritu Santo. Libros como, por ejemplo, hay uno que se llama La Unción, que es de Benny Hinn. Hay otro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, que es de Benny Hinn. Y otro libro que es La Sangre, también de Benny Hinn. Bueno, y otros libros que eran los que iniciaron los movimientos apostólicos y proféticos, como Peter Warner, como Cindy Jacob, fueron las personas que comenzaron a escribir sobre estas cosas. Bien, yo tenía una biblioteca llena de libros, todo el tiempo trataba de adquirir libros para poder ir estudiando y crecer. Pero me di cuenta, al pasar de pocos meses, que lo que me enseñaban los libros, inclusive entre ellos, entre los autores, me estaban confundiendo. No me estaban edificando, sino que me estaban confundiendo. Y ahí fue cuando yo dije, voy a ir a la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Allí fue que entendí que la unción del Espíritu Santo no es una cosa, sino que es la misma persona del Espíritu Santo que se derrama en nosotros. ¿Sí? Cuando Jesús habló de la unción del Espíritu, allí en Lucas capítulo 4, verso 18, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La palabra ungir significa, es la palabra hebrea parecida a esta que estamos estudiando hoy. Llamar. Y significa untar o derramar, es decir, se derrama el Espíritu Santo sobre Jesús y a partir del momento en que Jesús tiene la unción del Espíritu Santo en su vida, como dice 4:18 de Lucas, Él tiene el poder para abrir los ojos de los ciegos, hacer hablar a los mudos, libertar a los cautivos, sanar a los corazones quebrantados y predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Resulta que estudiando las Escrituras y no libros, porque en uno de estos libros me acuerdo que uno de los autores enseñaba que nosotros somos vasijas. ¿Sí? Bueno, la Biblia a nosotros nos representa como vasijas, efectivamente, en algún momento. Y él decía que las grietas, si la vasija se agrieta, las grietas representan el pecado. Entonces, cuando la vasija no está agrietada, puede contener el líquido sin ningún problema y sin pérdidas.
Y él enseñaba que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo pongo aceite en una vasija que está agrietada, por esa grieta, que significaría pecado, sale el Espíritu Santo o sale la unción del Espíritu Santo por esa grieta, y por la parte de arriba, si no está tapada, la vasija también se evapora. Eso escribía en el libro esta persona, ¿no? Y yo al principio, siendo tan jovencito y poco entendido en estas cosas, yo leía eso de un tremendo hombre que llenaba estadios de gente y que tiraba por cientos de personas, caían delante de él, como ustedes acaban de ver en los videos, y creyendo yo que ese era el poder de Dios, yo decía, qué tremendo eso, y qué cierto que debe ser. Y me puse a buscar en la palabra de Dios y me encontré con la tremenda sorpresa de que además en ese libro se enseñaba que yo tenía que pagar un precio por la unción. Yo tenía que pagar un precio por esa unción. Que generalmente el precio tenía que ver con la abnegación ante el pecado, la carnalidad, la mundanalidad, obviamente, que eso no está mal, por supuesto, pero también tenía que ver con pagar el precio de ser sumiso ante una cobertura apostólica, alguien que estuviera cubriéndolo a uno apostólicamente para poder hacer la obra de Dios en esta tierra de manera, como se les enseña allí, con cobertura. Y esa cobertura tiene un precio, es decir, hay que pagar con ofrendas o con diezmos o con lo que fuera, pagar para poder tener esa cobertura. Entonces se está pagando un precio en definitiva y se está honrando una cobertura para que uno pueda ser activo en la unción del Espíritu Santo. Todas esas cosas, amados, no son bíblicas. A mi temprana edad me di cuenta que la palabra de Dios me indicaba otra cosa. En Primera de Juan 2:20 dice claramente que esa unción es el Espíritu Santo. Y en Romanos 5:5 dice claramente que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Es el don más grande que Dios nos puede dar a nosotros los hijos de Dios, darnos su Espíritu. Y ese don se da no por pagar precio, sino por simplemente creer en el nombre del Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz y abrirle tu corazón y pedirle que venga el Espíritu Santo a ti. Y el Espíritu Santo viene. Pastor, ¿voy a sentir algo cuando venga? No necesariamente, no necesariamente. Lo que sí es que viene, sí o sí. Lucas 11:11 enseña sobre eso Jesús cuando dice, si ustedes siendo malos padres y sus hijos les piden pan, ¿ustedes le darían una piedra? ¿Le darían ustedes una piedra a sus hijos si le piden pan? Obviamente que no. Y Jesús dijo, y eso que ustedes son malos, ustedes son pecadores, y aún siendo pecadores no harían semejante cosa. ¿Cuánto más, dijo Jesús, a partir de ahí, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, si hay algo que nunca Dios te va a decir que no cuando se lo pidas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te lo va a dar, siempre el Espíritu Santo está dispuesto para llenarte, para gobernar tu vida, tus pensamientos, emociones y conductas, para transformar tu vida. Ahora lo vamos a ver en la palabra y vamos a entender lo que es realmente un avivamiento bíblico. Bíblico. Solo 3 veces la palabra de Dios usa la palabra avivar, ¿sí? La palabra aviva o la palabra avívame, que son todas de la misma familia de la palabra avivamiento. Una de ellas es cuando Pablo le habla a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, y le dice a Timoteo, aviva el don que te ha sido dado. Un don que obviamente es algo que Dios te regala. Aviva ese don. ¿Qué significa avivar el don? Significa usarlo. Sencillamente eso. Usa el don que Dios te ha dado. No lo duermas. No lo apagues. Avívalo. Enciéndelo. Utilízalo. Eso está diciendo Pablo a Timoteo. Otra de las palabras que utiliza esta de la familia de palabras de avivamiento es Habacuc 3:2. Cuando Habacuc, el profeta, ora a Dios y le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero antes de decir eso, y antes de decir aviva tu obra y todo lo demás que sigue orando Habacuc, antes de decir eso Habacuc dice algo estratégico. Dice, leí tu palabra y temí. Leí tu palabra y temí. Es decir, que lo que llamó al profeta Habacuc
a tomar conciencia de que se estaba muriendo el pueblo de Israel en aquel tiempo, estamos hablando de 7 siglos antes de Cristo, se estaba muriendo en su fe y en su relación con Dios. En esa situación, en ese contexto histórico y espiritual de Israel, es que Habacuc hace esta oración. Y él dice, comienza diciendo, leí tu palabra y tu palabra me hizo temer. Tu palabra me despertó mi conciencia, avivó mi ser espiritual. Es decir, que el producto de ese avivamiento personal que estaba teniendo Habacuc era por haber leído la palabra. Por haber leído la palabra, temí. Por entender tu palabra es que despertó mi conciencia. Por haber comprendido tus mandamientos, tus testimonios, Señor, es que he vuelto a la vida. Y es por eso que él ahora, en este espíritu de vida, precisamente, en este avivamiento personal que está viviendo Habacuc, comienza a orar para que ese avivamiento se extienda en todo el pueblo de Dios. En realidad, eso es aplicándolo alegóricamente, espiritualizando poco menos el texto, ¿sí? Porque en realidad, para ser bien tajantes y exegéticamente correctos con el texto, lo que está diciendo Habacuc es que Dios se acuerda en medio de su ira de su misericordia. Porque eso es lo que le dice a continuación. Acuérdate en tu ira, acuérdate de tu misericordia, por favor, le dice a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Habacuc sabía era lo que en esos años se había profetizado por medio de Isaías, Ezequiel, Jeremías, los profetas del Antiguo Testamento, que habían anunciado que Israel iba a ser castigado por Dios. Los juicios de Dios iban a venir sobre Israel por la desobediencia de su pecado. Entonces, lo que estaba haciendo realmente Habacuc era interceder por su pueblo, interceder por sus hermanos, interceder por su nación, para que Dios tuviera misericordia en medio de su ira, es decir, en medio de los juicios que se iban a desatar sobre la tierra. ¿Qué era lo que pedía Habacuc? Que avivara a Dios su obra, que el castigo no matara, sino que el castigo y la disciplina de Dios llevara al pueblo a tomar conciencia como él había tomado conciencia al leer las Escrituras, al leer la palabra. Entonces, avivamiento no es una cantidad de gente riéndose, cayéndose al piso, revolcándose en el piso, saltando, gritando como animales, haciendo ese tipo de manifestaciones. ¿Es eso espiritual, lo que acabamos de ver? Sí, puede tener una carga espiritual, pero también una carga psicológica. Hermanos queridos, allí entre esos ministros hay uno especialmente que yo tuve que atender a una persona que era el que trabajaba en la música de ese ministro. Y ese hermano estaba apartado de Dios. Me tocó atenderlo personalmente y él me contó por qué se había apartado de Dios y de la comunión con el Señor. Él me contó que ese famoso ministro, al grupo de alabanza al que él pertenecía de allí de la iglesia, los instruía que tocaran determinada música en determinada nota, una nota que hacía vibrar las emociones, para que se preparara el ambiente, la atmósfera, para la manipulación de las personas cuando iban a recibir el Espíritu Santo y los movimientos estos de que se caían al piso y comenzaban a rodar y ese tipo de cosas. Entonces él, siendo un hombre honesto, se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era ser parte de una manipulación psicoespiritual sobre una cantidad de gente que de manera colectiva, de manera en masa, se las manipulaba para generar estos movimientos pseudoespirituales atribuidos al poder de Dios y al Espíritu Santo. Y él se daba cuenta cómo se manipulaba con música a las personas y las emociones para que se llegara a estos momentos de éxtasis donde las personas se prestaban para cualquier mover que fuera indicado desde el ministro para abajo. ¿Sí? Esto que estoy diciendo, amados, es la pura verdad que se ha vivido en esos años, en estos movimientos, y hoy se siguen moviendo y mucho más. Se están multiplicando estos movimientos carismáticos, entre comillas, que no son necesariamente el movimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué digo no son necesariamente o no lo son? Tajantemente, no son movimientos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando dice que el mover de Dios nos aviva, hay algo que hace que nos avive.
Y eso está escrito en Salmo 119, verso 36. Vamos a leer ahí. Salmo 119. Este es el otro texto. Les dije que habían solo 3 textos en la Biblia que hablan de avivamiento. Uno es avivar el don. Pablo a Timoteo se lo dijo. El otro, la oración de Habacuc, oración de intercesión. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiese la palabra de Dios y entrara en el mismo temor que él había entrado personalmente y había sido avivado en su vida espiritual. Había vuelto a la vida, digamos. Y el otro, el tercer texto bíblico que habla de avivar, es este del Salmo 119, verso 36. Dice allí el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y ahí aparece por tercera vez, solo 3 veces en toda la Biblia, la palabra avivar. ¿Qué dice el salmista aquí? Avívame en tu camino. En la TLA dice así: hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. Hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. Así dice la TLA. El verso 37 de la TLA dice, el verso siguiente: no me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Cumple tu promesa y dame ánimo. En la PDT dice así: haz que mi mente se concentre en cómo seguir tus enseñanzas. Escuche bien cómo lo está diciendo aquí. Y acuérdense el concepto hebreo de oír. Haz que mi mente se concentre en cómo seguir tus enseñanzas y no en cómo tener ganancias malavidas. Aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Dame vida para vivir en tus caminos. Y por último, la NTV dice así: dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida. Avívame. Eso significa avivarnos, darnos vida. Dame vida. ¿Mediante qué? Mediante tu palabra. Mediante tu palabra. Dame vida. Entonces, en resumen, avívame, dice el salmista. Esa es la palabra que él utiliza. Avívame. ¿Qué significa eso? Extraje de todos los textos que leímos, de las distintas versiones, el significado de todo eso. Presta atención aquí. Dice, número 1, inclina mi corazón a tus testimonios. Número 2, si podemos ponerlo ahí en pantalla sería bueno. Hazme pensar solo en tu palabra. Número 3, haz que mi mente se concentre en cómo seguir tus enseñanzas. Número 4, dame vida mediante tu palabra. Entonces, ¿cómo es que nos aviva Dios bíblicamente? Por medio de un mover espiritual donde nos caemos, nos levantamos, aullamos como perros, hablamos en lenguas extrañas y hacemos cosas semejantes. ¿Eso dice la Biblia? En ninguna parte de la Biblia dice que tenga que haber un movimiento como ese. Todo lo contrario, en 1 Corintios 14, verso 40, dice: hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. No es precisamente lo que acabamos de ver. Bien, entonces, ahora, ¿eso es llamativo para la gente? ¿Ustedes vieron poca gente o mucha gente en esos eventos? Mucha gente. ¿Eso debe extrañarnos a nosotros? Pues no. Jesús dijo que en los últimos días, atención a esto porque esto es señal de los últimos tiempos. En los últimos días, dijo Jesús, muchos, no pocos, muchos se levantarán diciendo: yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios.
Y muchos falsos profetas se levantarán y falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Entonces, ¿eso nos debe sorprender? Pues claro que no. Claro que no. Eso es lo que Jesús dijo que iba a suceder y está sucediendo. Y está escrito en la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura a la que nosotros hacemos muy bien en aferrarnos a ella. La palabra de Dios. Todo lo que yo pueda decir, como hombre de Dios inclusive, como cristiano, como hijo de Dios, todo lo que yo pueda decir subjetivamente no tiene ninguna importancia. Todo lo que yo comparto aquí tiene que ser extraído de la palabra de Dios y eso sí tiene importancia y eso sí pesa en el espíritu y eso sí transforma nuestra vida y nos hace prudentes en el espíritu. Personas verdaderamente importantes, verdaderamente espirituales, que le dan importancia a la espiritualidad y que son verdaderamente espirituales y no sensacionalistas o personas llevadas por los sentimientos y las emociones fáciles de manipular para este tipo de cosas. Bien, entonces en resumen, leyendo todas estas versiones, cuando el salmista dice, avívame, lo que él está diciendo según lo que acabamos de leer es, inclina mi corazón a tus testimonios, hazme pensar solo en tu palabra, haz que mi mente se concentre en cómo seguir tus enseñanzas y dame vida mediante tu palabra. ¿Te das cuenta? Eso es lo que aviva. Eso es lo que produce un verdadero avivamiento. Eso es lo que va a traer vida y vida en abundancia a nuestro espíritu. Eso es lo que te va a llevar a ti a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Eso es lo que realmente va a transformar todo lo que se está muriendo en algo que resucita para vida eterna. Eso es lo que realmente nos trae vida a nuestro corazón. Lo vamos a ver más adelante en la prédica que voy a hacer sobre la vid, ¿sí? Y los pámpanos. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. El pámpano no puede llevar vida ni fruto si no está arraigado al tronco de la vid que representa a Cristo. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Cristo es el que nos trae vida a nosotros por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que hace el verdadero mover del Espíritu Santo en la iglesia? Ahora vamos a ver un avivamiento del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? En esos videos vimos que se atribuía al Espíritu Santo todas esas cosas y manifestaciones externas. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que hace el Espíritu Santo realmente para traer vida a nuestros corazones. Número 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, no anoté aquí el texto, pero ustedes lo pueden leer en Juan 16, el texto que dice que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando nosotros estábamos en el mundo fue convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Eso está escrito en la obra del Espíritu Santo, Juan capítulo 16. Ahora, en el mismo 16 de Juan, pero en el verso 13, un poquito más adelante, Jesús dice que el Espíritu Santo haría esto. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. El Espíritu Santo les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Siempre nos va a guiar a la verdad. Ahora, en Juan 17:17, Jesús dijo, ¿qué es la verdad? Fíjense, Juan 17:17, ahí al pie lo pueden leer, dice, esto es una oración de Jesús al Padre, y en esa oración Jesús dijo estas palabras, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, ¿qué es lo que hace? Nos guía a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, el Espíritu de verdad lo que hace es enseñarnos la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. El mover del Espíritu Santo
también nos ayuda a entender esa palabra. Dice en Efesios 1:17, Efesios 1:17, en la carta de Pablo a los Efesios, Pablo dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, qué bonitas palabras que utiliza en esta versión Pablo, al Padre maravilloso, a nuestro Padre celestial, a nuestro Padre maravilloso, que les dé de su espíritu, fíjense que dice espíritu con mayúscula, de su espíritu, es decir, del Espíritu Santo, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es el propósito con nuestras vidas? Luego de este versículo viene, porque ustedes es necesario que sepan, dice Pablo, la esperanza a la cual fueron llamados. Es necesario que sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que está dispuesta para ustedes los que creen. Ustedes deben entender, dice Pablo también, cuál es la posición que ustedes ocupan dentro del cuerpo de Cristo y la autoridad que ustedes tienen en el Señor. Una cantidad de cosas enormes que tiene que aprender la iglesia. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Y quién es el que ilumina el entendimiento para que entendamos las Escrituras? El Espíritu Santo, dice Pablo. Primera de Juan 2:27 dice, traducción del lenguaje actual, dice, pero ustedes los hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe. ¿De qué está hablando allí Juan? De los falsos maestros. Si ustedes leen el contexto de este versículo, más arriba, Juan está denunciando los falsos maestros que ya habían en ese tiempo. Imagínense, siempre estuvieron presentes. Pero por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira. Lo que Él enseña es verdad. Dice, sino la verdad. Por eso, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. ¿Y dónde están explicitadas las enseñanzas del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios misma que los santos hombres de Dios escribieron las Sagradas Escrituras inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Allí es donde está escrito lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, lo que el Espíritu Santo quiere sembrar como esa semilla en la parábola del sembrador en nuestras vidas como buena tierra para que llevemos cosecha a 30, 60 y a 100 por uno. Número 3, el mover del Espíritu Santo nos ayuda a obedecer la palabra. Fíjense qué importante el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Romanos 8:12 dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Bien digo. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Deseos egoístas, deseos carnales, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Por medio de qué, dice el texto? ¿Cómo podemos matar las obras de la carne? Por medio del Espíritu Santo. Fíjense qué importante la presencia del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo hace todas estas cosas que venimos mencionando. Número 4, el mover del Espíritu nos llena de su presencia para controlar la vieja naturaleza. La vieja naturaleza. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Eso hace el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Nos ayuda a controlar la vieja naturaleza. Nos da la fortaleza espiritual y moral para decirle no al pecado. Eso es que el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida y tú estás viviendo en avivamiento. Eso es estar avivado, tener vida en tu corazón.
Quinto, el mover del Espíritu nos llena de del fruto de su presencia para parecernos más a Cristo. ¿Sí? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, es decir, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense en la TLA como lo dice. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Y sigue diciendo el versículo 23, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Tremendo el mover del Espíritu Santo en la iglesia, amados. De eso se trata el verdadero mover del Espíritu Santo, el verdadero avivamiento basado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, el mover del Espíritu lo que hace es llevarnos a la verdad, a la palabra de Dios. Segundo, nos ayuda a entender esa palabra que trae a nuestra vida. Tercero, nos ayuda a obedecer esa palabra que nos ha hecho entender y comprender. Cuarto, el Espíritu Santo nos llena de su presencia para poder controlar la vieja naturaleza. Quinto, el mover del Espíritu Santo nos llena del fruto de su presencia para que nos parezcamos cada día más a Cristo. Mis hermanos, hoy hemos reflexionado sobre algo tan profundo como simple, como les dije al principio, y es el acto de oír la palabra de Dios. Oír desde esa semántica o de esa concepción hebrea, ¿sí? Escuchar para entender, escuchar atentamente, activamente para entender, para comprender cuál es la voluntad de Dios a fin de obedecer esa palabra. Pero no estamos hablando, como dijimos, solo de captar sonidos como la música cristiana, porque muchas veces nos llenamos de ruido y de sonido, la música cristiana, ponemos la audiobiblia que suene allí para escucharla y resulta que no estamos realmente oyendo, solo estamos percibiendo sonidos relacionados con Dios, pero eso no transforma para nada nuestra manera de vivir. La Biblia nos enseña entonces que el verdadero avivamiento no es ruido, ni emociones pasajeras, ni manifestaciones externas. No es gente gritando, saltando o cayendo al piso. El verdadero avivamiento ocurre cuando nuestras vidas se transforman por la palabra de Dios, cuando nuestro corazón se inclina hacia Él y producimos fruto abundante. Imaginemos por un momento ese campo lleno de plantas que crecen fuertes, saludables, dando a 30, 60 y a 100 por uno de cosecha. Ese campo somos nosotros, dice la palabra. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser tierra buena, buena tierra, de recibir la semilla de la palabra y dejar que su palabra eche raíces profundas en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene ese potencial y cada uno de nosotros decide ser o no ser buena tierra. Pero también sabemos que hay otros tipos de suelos, como nos expresaba la parábola del sembrador, suelos duros, corazones duros, superficiales, ahogados en las preocupaciones y los deseos de este mundo. ¿Qué tipo de tierra eres tú? A esta altura ya hemos analizado durante todos estos sermones los distintos tipos de tierra que hay. ¿Cuál somos nosotros? No podemos permitir, amados, que el maligno robe la semilla de nuestras vidas con distracciones. No podemos permitir que las piedras de incredulidad nos hagan tropezar en momentos de prueba. No podemos permitir que las espinas del afán y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios en nosotros. Hoy es el día de decidir. ¿Voy a ser buena tierra? ¿Voy a permitir que la palabra de Dios germine en mi vida y produzca fruto abundante? Si estás dispuesto a hacerlo, quiero invitarte a que hagas en este momento una pausa. Cualquier cosa que estés haciendo, páusate allí donde estás. ¿Sí? Cierra tus ojos.
si te sientes más cómodo de esa manera. Pausa tu mente. Imagina ahora tu corazón como ese campo. ¿Cómo está ese campo hoy? ¿Está lleno de piedras? ¿Lleno de espinos? ¿Ese campo está duro, pedregoso? ¿O está como una tierra fértil dispuesto para recibir la palabra de Dios? Si sientes que tu corazón necesita ser arado por Dios, limpiado por Dios, sanado por Dios, ahora es el momento de entregárselo al Señor. Si quieres, puedes repetir conmigo estas palabras. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quiero ser buena tierra. Padre, quiero oír tu palabra para entender tu palabra, para retener tu palabra con el fin de obedecerla y hacerlo con perseverancia. Ayúdame, Señor, a producir ese fruto que tú esperas de mí, a 30, a 60 y a 100 por uno. No quiero ser un cristiano almático y emocional, quiero ser un cristiano bíblico y espiritual. Ayúdame, Señor, a parecerme cada día más a mi Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. No solo muévete en mí o sobre mí, sino que lléname de ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Y lo declaro hecho y por eso te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.